bienvenidos todas y todos a esta sexta sesión del Club de Primera Infancia. Mi nombre es Cintia Centeno y a continuación voy a presentarles a nuestro gerente de RH, a quien agradecemos mucho por recibirnos hoy para realizar este evento. Él es Gustavo. Gustavo, ¿nos quieres dar unas palabras? Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos a esta charla que vamos a tener el día de hoy aquí en la planta. Muchas gracias al equipo de Fundación por estar aquí presentes y también pues acercarnos con nuestra gente. El tema que vamos a ver el día de hoy, el Club de Primera Infancia, levanten la mano los que son papás. La mayoría, casi todos. Es perfecto. Entonces, pues la plática, el tema que vamos a ver es muy interesante. Nos acompaña por acá Mariana Villalobos, de la Asociación Lobos. Vamos a aprovechar bastante el momento. Es de bastante importancia para los días que estamos viviendo hoy en día. El ritmo que llevamos, pues cada vez es más complicado. Entonces, vamos a darnos este espacio para aprovechar esta información que va a ser de mucha ayuda y de mucho beneficio para nosotros y nuestras familias. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias, Gustavo. Enseguida introduzco a nuestra ponente del día de hoy. Ella es Mariana Villalobos. Es licenciada en Derecho por la UANL y fundadora y presidenta de Infancia Plena. Está diplomada en Desarrollo Integral Infantil, Educación y Salud Mental Infantil. Es integrante del Pacto por la Primera Infancia. Participa activamente en la Comisión de Primera Infancia del CIPINA de Nuevo León en el tema de Desarrollo Integral Infantil y Competencias Parentales. Imparte conferencias y talleres sobre derechos de la niñez. Es promotora del cuidado cariñoso y sensible como derecho de las infancias para un óptimo desarrollo. Le cedo la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Me gustaría escuchar alguna palabra que describa cómo se sienten en este momento. ¿Pudiéramos empezar con una lluvia de ideas? A ver. Sí. Sí es cierto, tengo doble. Yo ya ando manos libres. Muy bien. Palabras que describan cómo se sienten. Alegres. Excelente. ¿Qué más? Segura. ¿Quién más? ¿Quién está cansado? Honestamente, levante la mano. ¿Quién está cansado? Por acá veo algunos cansados. ¿Hay personas interesadas? ¿Hay personas interesadas en el tema? Excelente, me parece muy bien. Antes de comenzar, quiero decirles, porque veo niños y niñas, que este es un espacio amigable con las infancias. Déjenles ser, déjenles expresarse, si ocupan caminar, comer, dormir, lo que sea, siéntanse en confianza de poderlo hacer. Y también agradecer a Fundación de Acero, a Grupo de Acero, por la oportunidad de poder compartir con ustedes. De pronto, quienes somos activistas en el tema de infancia, nos cuesta trabajo encontrar el momento de poder hablar con las mamás, con los papás, y ahorita, pues, en esta oportunidad de que nos permitan estar aquí y también a quienes nos ven por Zoom, pues nos da mucho gusto poder hablar de este tema tan interesante. Vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Déjenme ver si estoy haciéndolo bien. Ahí está. El objetivo de este taller, pues, es crear un espacio de reflexión y aprendizaje para madres, padres y personas cuidadoras de niños y niñas, especialmente menores de 6 años, enfocado a fortalecer las competencias parentales vinculares y formativas con la finalidad de reflexionar sobre la importancia de los límites en la crianza. En pocas palabras, lo que queremos es darnos un espacio para reflexionar cómo fue nuestra crianza y cómo estamos llevando nuestra crianza el día de hoy, específicamente en el tema de los límites. Porque todo mundo, últimamente hemos escuchado, por ejemplo, ya no se les puede hacer nada a los niños, porque si no les podemos dar el chanclazo, si no les podemos dar el cinturonazo, no les podemos dar el cocotazo, pues entonces, ¿cómo los vamos a criar? Se van a hacer unos delincuentes, dice la gente por ahí en las redes sociales, ¿no? Y a todos nos preocupa que nuestros hijos y que nuestras hijas pues sean personas de bien. E incluso muchos de nosotros alguna vez pudimos haber dicho, yo soy una buena persona gracias a los buenos chanclazos que me dio mi santa madre cuando yo me portaba mal. Y entonces creemos que todo lo bueno que tenemos fue gracias a lo malo que recibimos. Pero hoy nos vamos a dar cuenta, con base en la evidencia científica, que podemos reflexionar que más bien todo lo bueno que tenemos fue gracias a todo lo bueno que recibimos y que hoy vamos a aprender herramientas muy específicas para poder darles a nuestros hijos, a nuestras hijas, nuestros sobrinos, sobrinas, mucho más de lo que nosotros recibimos.
Entonces vamos a hacer una pequeñita dinámica ahí. Los que están en Zoom nos pueden también comentar sus respuestas en el chat. Y quienes están aquí, ahorita quiero que lo piensen para ustedes. No me lo van a decir a mí, es una reflexión particular. Lo primero que quiero que hagas es que pienses en una regla o en una práctica que en tu hogar se llevara a cabo y cuál era la consecuencia cuando no se respetaba. Que tú decías, en mi casa estaba prohibido esto, o en mi casa debía hacerse esto, y si no se hacía, pasaba esto y pasaba esto. Quiero que te des un momento para pensarlo, también los que están ahí en el Zoom, ahorita piénsenlo, al rato vamos a comentar si alguien quiere compartir, pero date la oportunidad de pensar y de convertirte en este preciso momento en aquel niño o niña que de pronto recibió aquella regla de lo que no se podía hacer o de lo que sí tenía que ser, y cuando no lo lograbas o cuando decidías irte por otro lado, ¿qué sucedía? ¿Cuáles eran las consecuencias? Ya que lo pensaste, quiero que preguntarte, ¿esta regla o esta práctica la aplicaban igual todas las personas que te cuidaban y que eran responsables? Tu mamá, tu papá, tu abuelita, si te cuidaba, la persona que te cuidaba, ¿todos la aplicaban por igual? ¿O solamente era que no se podía hacer tal cosa si mi papá estaba presente? ¿O no se podía hacer tal cosa si mi mamá llegaba del trabajo? ¿O si estaba mi abuelita cuidándome? Esta regla de la que tú pensaste, todas y todos la llevaban a cabo igual, y tú reflexionas si era así o no, y esa regla cómo la aplicaban las diferentes personas. Quizá eso que tú pensaste, una persona la aplicaba de una forma muy rígida, y otra persona era más flexible y pues no había problema si lo hacías o no lo hacías, pero uno de las que te cuidaban sí era un poco más estricto con eso. La siguiente pregunta, ¿para ti era físicamente o emocionalmente posible cumplir a cabo esa regla o esa práctica que tenían? Por ejemplo, hay personas que me han dicho, en mi casa estaba prohibido llorar después de que mi papá nos regañara. Porque si llorábamos nos decía, no se llora, porque si lloras te voy a dar un buen motivo para que llores. Y entonces uno empezaba, que el cuerpo pues te pide, ¿no? Sacar el llanto y te lo quieres aguantar, pero como quieras estar, sigues llorando, te dije que no lloraras, quieres que te dé una razón para llorar. Y entonces físicamente era imposible para el cuerpo dejar de emitir ese sonido de sosollo, ¿no? De que te sentías con este llanto que estaba por aquí. O por ejemplo, si estabas en una fiesta con unos adultos y era bien tarde y tú ya estabas aburridísimo de estar sentado en un lugar, y hubo quien dijo, a mí me prohibían decirle a mi papá, ya nos vamos a ir, o ya me aburrí, o ya me quiero ir, porque era, cállate, o sea, no puedes decirle a tu papá cuándo se van a ir o cuándo se van a alejar del momento. Y te decían, sentadito, quietecito, póngase sentado, derechito, y pues para ti como niño era imposible. La naturaleza de los niños es moverse, es andar, es tocar, es curiosear, es imaginar. Entonces, físicamente muchas de esas reglas o muchas de esas prácticas no nos eran posibles a llevarlas a cabo, o físicamente o emocionalmente, porque no teníamos las herramientas para dejar de llorar o para poder pensar. Por ejemplo, cuando haces algo malo, ¿por qué lo hiciste? Dime por qué lo hiciste. Y tú tratando de sobrevivir al momento de shock del regaño que te acaban de dar, y tu mamá o tu papá con aquella fuerza exigiéndote una explicación de por qué lo hiciste, cuando ni tú sabías por qué lo habías llevado a cabo, ¿no? Entonces, te invito a reflexionar sobre esta pregunta y también este punto importante. De esa regla o de esa práctica que tú decidiste traer al recuerdo, ¿tienes claro qué utilidad tenía esa regla para tu familia o de qué te protegía a ti? Es decir, yo entiendo que mi papá me dijera que no podía hacer esto porque era bueno para mi familia de esta manera, o porque a mí como persona me protegía de tal manera. Porque hay límites que no nos protegen de nada y que simplemente es un capricho del adulto. Porque yo quiero, y esa es una palabra que escuchábamos mucho en la infancia, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque yo lo digo, porque aquí yo mando, porque aquí el de la regla soy yo. Y entonces uno de pronto tenía que obedecer sin ni siquiera tener claro
el por qué estábamos haciendo. Si yo les dijera ahorita en esta vida adulta, por ejemplo, oigan, hay que utilizar los tapones para los oídos cada vez que vamos a entrar a la planta. Y entonces nosotros tenemos claro que estos tapones nos protegen nuestro cuerpo, que protegen nuestro sentido del oído, ¿verdad? De todo lo que sucede. Igual con las protecciones. Pero este límite del que te pusieron a ti en la infancia, ¿tienes claro a ti de qué te protegía o para qué era bueno en tu familia? Y ahora, cuando no lo cumplías, la consecuencia de no cumplir aquello implicaba un castigo. Te castigaban cuando tú no llevabas a cabo esta práctica, cuando no llevabas a cabo esta regla cabal que en casa te decían. Y ese castigo implicaba algo de violencia. ¿Había algún chanclazo? ¿Había algún cinturonazo? ¿O lo que encontraran a la mano para aventar la chancla voladora? ¿O implicaba decirte, eres un inútil, no sirves para nada, no sabes hacer nada de lo que te digo? Palabras fuertes que de pronto psicológicamente no lastiman el físico, pero que nos dejan heridas y que nos dejan muchas heridas que de pronto cuando crecemos y se nos presenta una situación complicada, eso que traíamos disociado se nos presenta y nos dicen las voces interiores, no puedes, es que eres un inútil, es que no puedes para nada. Y entonces esas voces vienen a nuestro hoy para poder pensar. Y justo de eso se trata reflexionar el día de hoy, de lo que nosotros vivimos, porque cuando estudiamos las competencias parentales, lo primero que tiene que hacer un papá o una mamá para poder decir, quiero ser un mejor papá o mamá, el paso 1 es reflexionar sobre nuestra propia historia, saber cómo vivimos nosotros la crianza, para poder saber con qué contamos y qué tenemos que sanar y qué tenemos que mejorar para poderle ofrecer a nuestra familia. Ahora sí me gustaría saber si en el Zoom, en el chat o alguien aquí en el público le gustaría compartirme qué regla o qué práctica pensaron en su hogar que cuando no lo llevaban a cabo implicaba un castigo. ¿A quién le gustaría compartir? ¿Alguien que quiera compartir? No se amontonen. Acá en el Zoom ya tenemos algunos comentarios. A ver. Por acá decían, si llegábamos a un lugar y no saludábamos de beso a nuestros familiares o no dábamos el saludo, nos iba como en feria. Ok. ¿Alguien aquí levante la mano? ¿A quién le pasaba lo mismo? Que cuando llegaban a algún lugar y si no saludaban por acá sí, muy bien, por acá también se repite, muy bien. ¿Qué más? También hablaban de que su mamá, bueno, una persona comenta que su mamá era como más light y su papá siempre fue más duro. Aunado a eso, su hermano fueron muy traviesillos y entonces pues abandonábamos mucho a la causa, ¿no? De que los estuvieran regañe y regañe. Fíjate cómo crecemos pensando que somos los culpables, ¿no? Y como decían, por ejemplo, papá era más rígido y mamá era más light. Entonces, ese límite o esa regla, esa práctica, pues a lo mejor no nos protegía de algo puntual porque era criterio. Era el criterio del papá y el criterio de la mamá. Si tuviéramos un límite que realmente queremos que proteja a nuestros hijos, por ejemplo, ahorita que dijimos, dejen a las infancias que puedan estar y que estuviera aquí un papá, una mamá con su niño, con su niña. Permítanles estar. Y entonces les permiten, pero ven que esa niña va a ir a agarrar una conexión eléctrica, ¿no? Y ese es un límite que protege. Entonces lo que yo voy a hacer es impedir los dos que vaya hacia allá porque realmente hay algo de lo que le está protegiendo. Pero si mi pesar es, ¿qué van a decir? Que la chamaca anda corre y corre, que no está sentadita poniéndole atención a la señora que ni le entiende, pues ese límite no nos está protegiendo de nada. Más bien es una expectativa adultocéntrica de nosotros que pensamos que nuestros hijos deben de portarse como señorcitos y como señorcitas para que la gente diga que son niños buenos, cuando los niños y las niñas pues son niños y niñas. Son curiosos, son preguntones. ¿Y por qué el señor tiene esto? ¿Y por qué la señora es así? ¿Y por qué huele de esta manera? ¿Y por qué está? Mijito, cállate. Y así son los niños, ¿no? Entonces, ¿tenemos más comentarios en Zoom? Ya nada más por último, también comentaban por ahí del terrorismo entre los padres, una mamá por ahí, y que pues al parecer sí funcionó. Ándale. Si tú, por ejemplo, ahorita está aquí un niño
y entonces anda corriendo, como ahorita que les decía yo, ya me la querían encandilar a mí a la niña que le dijeron, te va a regañar la señora si andas parada, y me volteó a ver la niña así con cara de, tú eres la que me vas a regañar, y yo que le dije, no, mi amor, yo no te voy a regañar, tú puedes andar libre, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo le hubiera dicho a la niña, sí, si no se sienta yo la voy a regañar y me la voy a llevar a mi casa? ¿Qué hubiera pasado? ¿La niña andaría caminando o estaría sentada? Sentada. ¿Y lo estaría haciendo porque está convencida de que estar sentada es la mejor opción? ¿O estaría incitada por qué? Por el miedo, ¿sí? Y entonces pensamos que los límites esos que funcionaban, pues claro que funcionaban, pero funcionaban en el momento. En el momento decías, ya llegó mi papá, y te ponías, pero que sí, ya nomás se daba la vuelta, y ya hacías lo que te daba la gana, o bien comenzabas a actuar a espaldas de tu papá o de tu mamá, porque el problema era que se dieran cuenta, ¿sí? Porque, porque te regañaban, y no porque tuviéramos claro realmente por qué no era adecuado no hacer la tarea, por qué no era adecuado salir a ciertas horas, por qué no era adecuado consumir tabaco a una edad temprana, entre muchos otros ejemplos que no nos dio la oportunidad de entender de qué nos estaba protegiendo ese límite. Aquí entre los presentes, ¿a alguien le gustaría compartir algo de lo que sucedía en su hogar con las reglas, con los límites, con las situaciones? ¿Alguien quiere platicar la historia del primo de un vecino? Acá, por acá. Ahí va el micrófono para que nos puedan compartir. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nosotros, desde muy chiquitos, nos quedamos solitos. Mi mamá siempre nos dejaba tareas de que, pues ella trabajaba, ¿verdad? Nos dejaba tareas de que tú los trastes, tú la comida, y de que yo cuando yo llegue y no esté limpio, no esté los trastes lavados, te vas a ir toda la semana, o los vas a volver a lavar, los de la comida y los de la cena y los del almuerzo el otro día. Y si no hacíamos, pues ahí nos iba con la chancla, Órale, iba o con lo que encontrara. Pero claro, sí, claro. ¿A alguien sí, más le pasaba esto, que le delegaran actividades y si cuando llegaran del trabajo papá o mamá no estaban, había consecuencias? ¿Por acá? ¿También? ¿También qué hacer? A ver, acá lo va a compartir. Platíquenos qué le encargaban a usted, compañero. Más o menos como qué edad tenía cuando se acuerda que le No, tenía encargaban. como 13 años. Ok, adolescente, llegaba a la Sí, escuela. nos ponía que si no hacíamos el quehacer nos castigaba. Como yo me gustaba los videojuegos, me dejaba una semana, ¿verdad?, sin jugar. A mis hermanas, pues, sin la computadora, sí, sí, nos castigaba, ¿verdad? Si no lo haces, Si no olvídate lo del hacía, videojuego. Es sí. que voy a jugar con mi... Me vale. Si no lo haces, ahí está la consecuencia. Muy bien. ¿Alguien más quiere platicar alguna situación? Fíjense cómo, por ejemplo, en el tema del quehacer, ¿no? Si vamos desmenuzando las situaciones y decimos, bueno, a ver, todas las personas que vivimos en un hogar somos responsables de la limpieza del mismo. Estamos ahí, de acuerdo, ¿no? Sin embargo, estas delegaciones van a ser proporcionales de acuerdo a la capacidad, a la autonomía progresiva de ese niño o de esa niña. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que una niña de 6 años, por ejemplo, a la que le hayan dejado la tarea de lavar los trastes y que si no los lava, entonces pues va a haber un castigo, es proporcional a la edad que tiene esa niña? ¿Ustedes consideran? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasaría si en lugar de decir eso, yo reconociendo la capacidad de esa niña de a lo mejor limpiar su plato, yo le enseñara qué importante es que cada persona nos hagamos cargo de nuestro plato, porque así no le dejamos la carga a una sola persona y esa persona tiene más tiempo de jugar, más tiempo de hacer otras cosas, más tiempo de estar tranquila, y entonces yo le enseño que limpiar su plato es una buena práctica. Y entonces le animo a limpiar su plato, pero en ningún momento le voy a hacer sentir que es su obligación limpiar los platos de toda la familia, sino más bien invitarnos a hombres, a mujeres, a hijos, a papás, a que todos podemos colaborar en el hogar y que hay momentos oportunos para hacerlo. Por ejemplo, el compañero decía del videojuego. Entiendo que quieres jugar al videojuego, sé que te gusta mucho y no tengo ningún problema. Podrás hacerlo una vez que termines tus quehaceres. Ah, pues bueno, ¿verdad? Me está dando un límite y entonces a lo mejor yo le digo, oye, ma, ¿sabes que ando bien cansado para limpiar ahora sábado? ¿Puedo limpiar mañana domingo y hoy en la tarde me quedo jugando? Y a lo mejor ese límite se puede convertir en algo flexible y decir, ok, en esta ocasión hacemos un compromiso, vas a limpiar mañana desde que despiertes, o decir, no,
Si no se limpia hoy, te lo quito una semana. Y ahí como esa que no es proporcional la consecuencia de lo que estamos hablando. Siempre que pensemos en el límite, podemos pensar en este tipo de situaciones. Ahora que hemos platicado y que pasamos de ser extraños a conocernos las cosas de las infancias, quiero decirles que recordarte que no merecías ese castigo. Si a ti te castigaron con golpes, con chanclazos, con humillaciones, con gritos, con lo que tú guardes en tu corazón, que de pronto todavía lo traigas por ahí guardado y que de vez en cuando te salga, hoy quiero decirte que no merecías ese castigo, que eres una buena persona gracias a todas las interacciones positivas que recibiste. Esa persona que te ama sin duda, pero que te lastimó, lo hizo con base en las situaciones que tenía en ese momento, ¿sí? Con el conocimiento que tenía en ese momento, con la salud mental. Imaginemos a esas mamás que llegaban cansadas de una jornada de trabajo, pensando cómo iban a sacar adelante los gastos de la semana, sin nada de habilidades de sensibilidad parental, sin una red de apoyo que les diera contención y tener que llegar a lidiar a casa con todos los problemas. A veces nos tocaba hacer a nosotros, pues, digamos, jarrón donde iban a desembocar toda esa situación emocional y de salud mental que traían, pero también había momentos buenos, también había buenos días cariñosos, también había formas de decir te amo con un desayuno, con una comida, con que no te faltara dónde dormir, un techo, la educación, con que todos los días te animaran a ser una mejor persona. Cada uno de nuestras mamás y papás, con la propia historia que también vivieron, nos dieron lo que podían con lo que tenían. Pero es importante entender que no fue lo negativo que recibimos lo que hoy nos hace ser unas buenas personas, que decidimos trabajar de forma honesta, que decidimos criar desde el respeto, que estamos aquí viendo cómo adquirimos nuevas herramientas. Hoy quiero que recuerdes todo eso y que tú puedes romper esa cadena de los malos tratos desde la información. Y que hacerlo no significa que estás deshonrando a la familia, ¿no? Hay mucha gente que dice, no puedo reconocer que mi mamá se equivocó dándome esos cinturonazos porque sería ser un malagradecido como hijo, porque ella me sacó adelante. Y no se trata de eso, sino que estamos reconociendo y honrando todo lo bueno que recibimos, pero reconociendo lo que no debimos haber recibido y que hoy nosotros vamos a decidir no perpetuarlo hacia las próximas generaciones. Entonces, te quiero presentar esta propuesta de la crianza positiva, que de pronto la crianza positiva dentro de los mitos de la comunidad se piensa como, pues dejarle al niño ser lo que le dé la gana, no regañar al niño. Y eso es algo que no es la crianza positiva. La crianza positiva se basa en los principios de la parentalidad positiva, que se refiere al comportamiento de los padres, madres, basados en el interés superior de los niños y niñas, que es enriquecedor, que es empoderador, no violento, algo muy importante, y que proporciona reconocimiento y orientación a los niños y niñas, a los adolescentes, para poder favorecer su desarrollo. Entonces, fíjate cómo la crianza positiva, la crianza que hoy te presento, se basa en el comportamiento del papá y de la mamá, no en el comportamiento del niño. Reconocemos que vamos a ser nosotros los que vamos a ayudar a nuestros hijos e hijas a desarrollar habilidades para que puedan desarrollarse de una manera óptima y que vamos a tener que ajustar expectativas. Si tú a lo mejor esperas que tu hijo que está clavadísimo viendo un programa de televisión o viendo un video en el YouTube y tú de pronto te das cuenta y dices, ya es la hora del baño, órale, a bañarse, pero ya. Pero mi papá es que... Y entonces tú esperas que diga, claro que sí, padre mío, en este momento me meto en la regadera. Ay, pues tú esperas que eso suceda, pero claro que no. Tú tienes que organizar la experiencia y poder decirle, hijo, en 5 minutos es la hora del baño, o en 10 minutos o cuando el reloj llegue aquí, o cuando este reloj de arena termine, y empezar a organizar. Te voy a prestar el celular 10 minutos, pero cuando termine este video, vamos a hacer esto. Y ya, no, pues es que yo quiero seguirlo viendo. Y te van a dar ganas de recordar la crianza que recibiste y de jalonear y de dar un buen chanclazo para que aprenda. Y entonces tú vas a recordar que quien tiene que tener el comportamiento eres tú.
Y vas a decirle, entiendo que quieres seguir jugando. Mañana podremos ver otra vez el video. O si nos apuramos a bañarnos, a lo mejor ahorita nos da chance de ver uno más juntos antes de acostarnos. Pero hay que bañarnos primero. Jugamos en la regadera, que es diferente a, órale, a bañarse. Es diferente decirlo así a, vamos a jugar al agua. Pues le cambias la perspectiva. Pero amerita disponibilidad, creatividad y paciencia de la persona adulta. ¿Cuál es el límite no negociable? Que tenemos que bañarnos. Llores o no llores, lo hagas a gusto, no lo hagas, nos vamos a bañar, hijo. Vamos a hacerlo de una forma en la que sea benéfica para los dos. Entonces, esta crianza lo que busca es primero apostar al vínculo, que el vínculo que tienes con tu hijo, con tu hija se fortalezca, porque un vínculo fortalecido nos va a permitir poder favorecer otras competencias. Tener un ambiente estructurado, ¿qué significa? Que tienes que empezar a organizar la experiencia en tu casa, que tu hijo ya sepa cuál es la rutina, que ya sepa qué es lo que sigue, qué es lo que esperas. Quiero que te portes bien, vamos a ir a la casa de tu abuela y quiero que te portes bien. ¿Qué es portarme bien en la casa de mi abuela? O sea, ¿qué es para mí portarme? Que salude, que me siente, que no haga berrinche, que me coma todo lo que me sirve. Pues esa es tu expectativa, papá. Eso es lo que tú quieres que suceda para que a ti te digan que soy una buena persona. Pero yo sigo siendo igual de valioso, aunque la tía que nunca veo no la quiera saludar de beso. Es más, enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas que nadie puede venir a besuquear nuestro cuerpo y a abrazarnos y a sentarnos arriba en sus piernas sin nuestro consentimiento, es algo muy importante. Cuando tú vas a la casa de la abuela y está la tía a la que casi ni ven y dice, venga para acá, deme un besito, ándale, no se ha chiflado, órale, saluda a su tía. Y tú vas a intervenir por tu hijo. Dile, hola tía, mira, así la puedes saludar. Ahorita no te quiero dar besito, tía, pero te puedo hacer así. El límite no negociable, ¿cuál es? Tenemos que saludar porque es una regla de cortesía. Pero puedes hacerlo así, puedes hacerlo con una sonrisa, puedes hacerlo así, puedes hacerlo con un codazo, o si tú quieres, puedes abrazar. Pero no voy a obligar a mi hijo a abrazar, a besar y a sentarse en las piernas de alguien que no quiere. Porque necesito también empoderarle de que es su cuerpo y de que si no desea ser besado por alguien, no tiene nadie por qué obligarlo, y menos la persona que más le ama. También es un ambiente que estimula, apoya y reconoce el valor de los niños y de las niñas y que enseña a los cuidadores a ser agentes de cambio competentes y capaces de influir positivamente en la vida de sus hijos o de sus hijas. Si están mis hijos jugando y de pronto el mayor le pega al menor porque le arrancó un juguete y su primer instinto fue, sácatelas, es mío, pa. Y luego tú digas, ¿qué pasó? Yo te dije que no le pegues a tu hermano. Y entonces yo le quiero enseñar con golpes que no se debe pegar. Y entonces como que ahí ya no hay una coherencia de lo que yo le estoy enseñando a mi hijo o a mi hija. Por su parte, la parentalidad positiva, para que tengan, y les sugiero que quien les interese más del tema puedan seguir indagando de estos temas. Ahí en internet, en YouTube, etcétera, pueden buscar información sobre teoría del apego, sobre la teoría de la mente o sobre la teoría ecológica del desarrollo humano. Y las competencias parentales, que es lo que les decía, fortalecer las competencias parentales, significa que nosotros vamos a fortalecer los conocimientos, las actitudes y las destrezas. Y las competencias parentales se dividen en 4 tipos de competencias. La primera que les platiqué, las vinculares, que nosotros tenemos que favorecer el vínculo con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y yo no puedo favorecer un vínculo si yo me la paso invalidando lo que mi hijo siente. Cállate, no llores, no fue para tanto, ya déjate de chiflazones, no te dolió, no te pasó nada. Y todo el tiempo le estoy invalidando lo que mi hijo, lo que mi hija siente, pues nunca voy a favorecer ese vínculo. ¿Cómo creen ustedes que yo puedo favorecer el vínculo con mi hijo, con mi hija? ¿Qué acciones cotidianas puedo llevar a cabo para poder favorecer el vínculo? También a nuestros amigos del chat de Zoom, les invito a que nos compartan cómo creen ustedes o cómo lo hacen hoy en día para decir, esto lo hago porque quiero conectarme y favorecer el vínculo con mi hijo o con mi hija. ¿Quién quiere compartir? Lluvia de ideas ahí desde donde están. A ver, ¿qué podemos hacer para favorecer el vínculo? ¿Qué se les ocurre? A ver.
No hay respuestas buenas ni malas. ¿Por acá, compañero, en voz alta? Ajá. Pues a la hora de la cena, sentarnos todos juntos y platicar y Excelente momento. preguntarles cómo les fue en la escuela. Excelente momento. La hora de la comida, de la cena, siempre es un buen momento para dejar los aparatos aparte y empezar a tener conversaciones. Y si tengo un hijo que me dice, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y cómo? Mal. Y nada más, pues, ¿qué otro tipo de preguntas puedo hacer? ¿Cuál fue tu momento favorito el día de hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó de la escuela? ¿Hay alguna persona que no te haga sentir feliz en la escuela? Y puedo utilizar otro tipo de preguntas para poder sacar más información y de lo que mi hijo o mi hija me vaya diciendo, poderme interesar. Y así si yo ya sé que su clase favorita fue deportes, por ejemplo, ¿y qué hicieron? ¿Y cómo te gustó? ¿Y qué pasaría? Y de ahí empezar a tomar una conversación. Cuando nosotros le dedicamos un tiempo a nuestros hijos para escucharlos, para decir qué te interesa, qué es lo que te gusta, créanme que ese es lo mejor que les podemos dar, más que cualquier regalo carísimo que nosotros o llevarlos al mejor espectáculo, el hecho de que tú le prestes tu tiempo fuera del celular y que le puedas compartir cómo te fue, qué te gusta, qué no te gusta, son momentos que nosotros valoramos. Si no, les invito a recordar y seguramente cada uno de ustedes tiene guardados momentos especiales con personas especiales que no implicaban cosas materiales, sino momentos de compartir. ¿Quién más quiere compartir? Por acá tenemos en Zoom. Acá en el chat comentan que también el masaje o otra persona comenta que jugar con él o con ella, ayudarle a hacer sus deberes, acompañarlo. Algo que también comentan es, dice que algo que intenta hacer con su bebé, que está haciendo berrinches, se agacha, se pone a la altura, lo mira a los ojos y como que eso calma a su bebé y siente que lo estoy escuchando. Claro, el vínculo es importante. Imagínate que vamos haciendo las compras el fin de semana antes del regreso a clases. Y entonces pasas por el pasillo de los juguetes y resulta que a tu hijo le gustó uno de los juguetes que estaba ahí. Y dice, yo quiero este juguete, yo quiero este. Y empieza a hacer el berriche del mundo. Tú andas estresado porque está llenísimo el lugar, porque traemos el presupuesto limitado para los útiles escolares, porque ya te quieres ir y luego porque te da vergüenza que todo el mundo está viendo que tu hijo está en un berrinche total. Desde una visión autoritaria diríamos, cállate o vas a ver cómo te va a ir llegando a la casa, ¿no? Y entonces por miedo posiblemente el niño medio se aguante y ahí vaya todo agachado añorando el juguete que según él no le compraron. Y ahora en día hay miles de adultos con los que platico y dicen, no, es que yo me quedé con muchas ganas de un juguete, ¿qué tal? Entonces platicamos, narramos la historia y pues no era tanto el juguete, era el cómo abordaron esa situación cuando tú querías algo y nadie te lo validó. Y todos te dijeron, ay, o sea, es un problema lo que estás dando, en lugar de decirte, sé que te gusta, oye, vamos a verlo, veo que te gusta mucho, veamos cuánto cuesta, cuánto tenemos que ahorrar, podemos venir en otra ocasión para él, qué tal si lo pides para Navidad, qué tal si después lo compramos en tu cumpleaños, pero que te den ese tiempo de entender qué te gustó, qué fue lo que te llamó la atención del juguete y que tú entiendas, hijo, sé que te gusta este juguete, recuerdas que venimos por esta lista de útiles y aquí no está el juguete, en esta ocasión no lo vamos a llegar, no lo vamos a llevar. Quizá más adelante, pero hoy no. Y llora y patalea y dices, sé cómo te sientes. Si quieres que te abrace, si quieres que esté contigo, yo aquí voy a estar, pero no vamos a llevar el juguete el día de hoy. Que sería diferente a un papá que de pronto es, no, porque yo digo. Y de frente también se le salpotea, bueno, ándale, ya, llévatelo. Y entonces el niño dice, pues sí o nomás era de insistirle un poquito más, que pasa mucho con los papás autoritarios. Son autoritarios, pero de pronto es nada más insistirles y luego ya, bueno, ándale, ya puedes ir, bueno, ándale, ya agarra el celular, bueno, ya ándale, cómete las galletas. Y entonces el niño aprende que solamente hay que seguir insistiendo para que realmente lo digamos. Cuando un límite que protege realmente, cuando un límite que realmente tiene un objetivo de ser, como no desbalancear la cartera de la familia en este momento, no tendría por qué ser modificable. Te lo digo con todo mi amor, sé que te gustó el juguete, quizá te doy opciones de cuándo podríamos comprarlo o cuándo podríamos venir por él, pero no lo vamos a llevar. ¿Alguien más quiere compartir algo con relación al vínculo? ¿Ya practican el masaje infantil? ¿Alguien ha practicado masaje infantil? ¿Sí? ¿Tan chiquitito? Muy bien.
y me encantó eso. Y desde ahí empecé a crear ese vínculo, a pesar de que él ya no es tan pequeño, pero sí, cuando llega de la escuela, que llega estresado, me dice, ah, ándale, dame un masajito, y ya se suelta solo. Me empieza a contar todo lo que le pasó en la escuela. Excelente, es una excelente práctica. Y pues es algo maravilloso. Se lo recomendamos mucho que aprendan técnicas de masaje infantil. No tienen que ser bebecitos, niños, incluso adolescentes, disfrutan el hecho de que tú les des su tiempo para sobarles sus piernas, para sobarles los pies, y lo que se da en el contexto, la conversación sincera y natural, además de que estamos creando, detonando oxitocina y dopamina en el cuerpo y bajando la serotonina entre nosotros mismos, especialmente quienes trabajamos fuera de casa, que pasamos mucho tiempo fuera y que cuando llegamos de pronto el estrés que traemos, las presiones que traemos, nos impiden conectar con nuestros hijos e hijas, porque además traemos toda una historia. No tuvimos a lo mejor papás que jugaran con nosotros, que se sentaran en el suelo a jugar con nosotros, que hicieran barquitos con nosotros. Tuvimos a lo mejor papás que siempre andaban preocupados por la economía, que siempre andaban preocupados por lo demás. Y entonces no traemos una historia de cómo se juega. Pero si tú te das la oportunidad de poco a poco ir jugando a cualquier situación con tu hijo, haciendo masaje, no solamente vas a favorecer el vínculo, sino que poco a poco vas a irle sanando la herida a ese niño interior que todos traemos y que en algún momento no tuvo ese momento de juego que tanta falta nos hizo a muchos de nosotros. Entonces, estas competencias parentales van enfocadas a eso. Y les decía que son vinculares, formativas, protectoras y reflexivas. Yo como papá tengo que aprender a conectar con mi hijo. Si no hay conexión, no importa que seas el más rígido y con las reglas más duras, tu hijo las va a cumplir en ese momento para darte gusto y evitar un golpe, evitar un castigo. Pero te puedo asegurar que cuando te des la vuelta, tu hijo no va a tener claro de qué le protegía ese límite. Y todo lo que le prohibiste hacer, lo va a hacer a tus espaldas. Y lo va a hacer cuando tú no estés. Por eso es mejor apostarle al vínculo para que realmente podamos explicarles a nuestros hijos, razonar con nuestros hijos el porqué de las cosas. Y por supuesto que ocupamos poner límites. Los límites son indispensables. Volvemos al mito que decíamos, no, pues la crianza respetuosa es dejarle hacer lo que quiera. No, para nada. Tenemos dos polos extremos, los papás autoritarios, que eran porque yo lo digo, porque yo así lo mando y porque me da la gana y porque soy el papá, y tenemos los papás permisivos. Nunca le dicen nada al niño, nunca le marcan los límites, le dejan hacer lo que quiera, y las dos cosas son formas de maltrato. ¿Cuál es el punto medio? La crianza asertiva, la parentalidad positiva, que me permite conectar con mi hijo, pero también ser firme cuando hay que ser firme. Oye, que le fuiste a dar un golpe a tu hermano. Oye, ya habíamos dicho que a las personas no se les pega. A ninguna persona se le pega. Y entonces empezamos a poner límites muy claros de lo que no es negociable, pero también de lo que sí podría ser negociable. Y aquí entra esta disciplina. Vamos a ser disciplinados, claro, pero de manera positiva. Y la disciplina positiva es una capacidad, fíjate bien, para regular y guiar el comportamiento. No vamos a adiestrar el comportamiento, lo vamos a regular y lo vamos a guiar mediante el uso de herramientas como la anticipación, la explicación, el ejemplo, la negociación, la toma de perspectiva y las consecuencias razonables frente a las transgresiones específicas, transmitidas con una actitud de calma y de firmeza. Vamos a poner un ejemplo de una regla. Dime cuál es un límite que tú tienes en tu casa con tus hijos. A ver, ¿quién puede compartir un límite? O los compañeros del Zoom, un límite o una regla que sea para tus hijos, que ellos ya saben que la tienen que cumplir. ¿O no tienes ninguna regla y eres un papá muy permisivo? ¿Qué reglas tienen en su casa quienes tienen hijos e hijas? A ver, ¿quién puede compartir una regla? ¿Qué regla tiene usted, compañero? Es que no tiren las cosas en el piso, ¿verdad? Ok. Echarlas en el bote de basura. Ah, muy bien, la basura. La basura. Ok, Que comen unas papitas. Ah, muy bien. Y las echen, y las A ver si tiran. quieres compartirnos acá para qué. Que comen unas papitas y la tiran hacia el piso y le digo, eso no está bien, me ha hecho la Ándale. basura, o sea, le doy, pues Perfecto. así le voy dando consejos. Ese es algo que nos encontramos, restos de cajas de envolturas o platos sucios
en todos lados, ¿no? Entonces, una regla en casa, muy buena, por cierto, es no debemos de dejar basura en el piso de todo lo que comemos y los platos que utilizamos hay que llevarlos a su lugar. Ok, tenemos claro de que nos protege ese límite y nosotros, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo llego y veo a mi hijo así acostado viendo la televisión a todo dar? Yo llego del trabajo cansado y lo primero que veo es que abajo del sillón en el piso está una envoltura de papitas y está un plato donde se había comido algo que estaba por ahí. ¿Cuál sería la forma reactiva de un papá autoritario al llegar y ver esa escena? ¿Cuál sería? ¿Cómo sería un papá autoritario cuando llega y ve esa escena? ¿Cómo piensa que sería, compañera? Molesto, ¿no? Sería, ¿qué pasó? Otra, ¿qué te dije de la basura? Párate en este momento y recógemela. Apaga la televisión. Hasta que no lo recojas. Y, uy, voy llegando y ya, papá ya está gritándome, ni las buenas tardes me dio. Llegó luego regañándome. No, es que ya te he dicho, abusas, ahí estás echado, eres un huevón, no haces nada. A ver, ¿qué has hecho? A ver, y ya empiezas a buscarle 1000 cosas para sacar una y otra cosa. ¿Cómo podríamos acompañar y regular ese comportamiento que tú fueras quien regula tu ímpetu de sacar tu yo autoritario? ¿Y cómo sería una forma más asertiva de abordar una situación como esa? Llego a casa y ¿qué le digo a mi hijo? ¿Qué le diría, compañero? No, pues nomás que la recoja, o sea, sin enojarme, vea bien, de explicarle bien las cosas, que pues la basura debe ir en su lugar, ¿verdad? Ok. O sea, sí, acomodar todo. Explicarle sin gritar, como Sin dices, algo gritar, sí. importante. El tono de voz que usamos es importante. Llego y sin duda me molesta. No voy a decir, ay, mi amor, otra vez la basura en el piso, mi vida. No, pues sería incoherente tener la molestia y tener acá. Sino que más bien yo voy a decir, oye, hijo, veo que otra vez tienes la basura en el piso. ¿Te acuerdas que dijimos que eso ya no iba a pasar? Te encargo, por favor, que la recojas en este momento. Estoy poniendo un límite claro, sin abusar, sin gritar, sin maltratar. Salgo, me voy a cambiar, regreso y siguen las cosas ahí. Les dijo, voy a tener que apagar la televisión porque veo que te está distrayendo de lo que te dije hace un momento. Cuando termines tu quehacer, la puedes volver a prender. Y estoy poniendo un límite que nos protege como familia y que le está recordando, hijo, recuerda, y cuando estamos ya conversando, oigan, les encargo mucho la basura, porque acuérdense que si no, los cucarachos y que porque si no esto, y explicamos el porqué de esa regla, que no es porque yo lo digo, sino porque realmente hay algo de lo que como familia nos está protegiendo o a ti como persona te está protegiendo. Gracias por compartir. Quiero que tengas muy claro que emplear la violencia física o psicológica como métodos de disciplina, en primer lugar, es violatorio de derechos. Ninguna persona, ni aunque sean nuestros hijos, podemos maltratar o golpear a nuestros hijos. Antes se pensaba, hace años, cuando había otras corrientes filosóficas y jurídicas, cuando decíamos los menores de edad, que los niños eran una extensión de la propiedad de la familia. Hoy en día, con la teoría de los derechos humanos, de entrada ya no les decimos menores de edad, les decimos niños, niñas o adolescentes, y reconocemos su autonomía como ciudadanos y reconocemos su derecho a una vida libre de violencia. Entonces, ningún papá tenemos derecho a maltratar o a golpear a nuestros hijos. Además de que deja muchísimos daños psicológicos y muchos de nosotros podemos ser testigos de ello. Entonces, los métodos de esta manera, además, inhiben la expresión emocional. Los niños dejan de decir cómo se sienten, qué les molesta y se empiezan a tragar todo. Pero eso que nos tragamos de niños, que parece que ya aprendimos, la realidad es que solamente lo vamos guardando emocionalmente y vamos disociándonos y vamos guardando para seguir siendo funcionales. Entonces la idea es que nosotros pues no afectemos esa confianza, porque el mensaje que le das a tu hijo cuando le pegas es que quien me quiere y me debe de cuidar es quien me hace daño. Entonces, si quien me quiere y me debe cuidar me hace daño, ¿qué podría esperar de los demás? Voy a tener relaciones de amistad, relaciones amorosas, relaciones laborables abusivas, y yo siempre voy a decir, está bien, porque si en casa quien más me amaba y me debía proteger no me protegía y me maltrataba, es el deber ser. Eso es lo normal en el mundo. Y entonces, entre más amamos a nuestros hijos y les hacemos saber que nadie les puede maltratar,
van a tener esa sensibilidad de poder automáticamente decir, este lugar, esta persona, este entorno no está siendo agradable y no es favorable para mí. Entonces, ¿cómo le hago para poner límites en la crianza? Pues ya dijimos que hay que tomar en cuenta que los límites protegen. Y con esto vamos a ir cerrando. ¿Qué quiero que te lleves? Que los límites siempre nos protegen de algo o protegen a la familia de alguna situación. Que hay límites que son negociables. Por ejemplo, en la casa, hijo, podemos brincar en los sillones. Pero cuando vamos a la casa de abuela, en esos sillones no se brinca, porque ella cuida sus sillones diferentes. Es un límite que puede ser negociable. Y había otros límites que eran no negociables, como por ejemplo tomarse las medicinas o como ponerte el suéter para salir cuando hace frío o alguna otra cosa que proteja a la persona. Que los límites sanos no lastiman a nuestros hijos o a nuestras hijas. Si lloran, si patalean, si se enojan, acompañamos la emoción. Pero no significa que estos límites le van a hacer sentir feliz siempre. Claro que no. Se van a enojar y se van a indignar, pero nosotros vamos a acompañar la emoción en lugar de inhibirla con una amenaza o con un castigo físico. También que tenemos que ser coherentes con lo que decimos y cómo lo expresamos corporalmente. Evitar hacerlo desde el adultocentrismo, es decir, porque tengo el poder, porque puedo, porque quiero y porque yo digo. Y utilizar recursos como la explicación, poner ejemplos, la negociación, la toma de perspectiva, las consecuencias razonables y transmitirlo con calma y firmeza. Por ejemplo, en el caso de la comida y de la basura tirada, ¿cuál sería una consecuencia que fuera razonable y que fuera proporcional al hecho de que otra vez ya le dijo y sigue sin recoger la basura? ¿Cuál sería una consecuencia justa? Le estoy explicando el por qué, que se pueden juntar las hormigas. Y si no lo hace, ¿cuál sería una consecuencia o una, pues no digamos castigo, sino consecuencia razonable de lo que pudiera tener? ¿Qué podría yo decirle? Hijo, como no hiciste esto, lo que va a suceder es esto. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo, perdón? No salir hoy a jugar, ¿verdad? ¿Sabes qué? Habíamos acordado que ibas a ir a jugar al fútbol hoy en la tarde con tus amigos, pero veo que nos falta dedicarle tiempo a platicar de esto porque no ha quedado claro. Entonces creo que la tarde de hoy la tendremos que dedicar a volver a platicar por qué no podemos dejar la basura en el piso. No le voy a decir, como no recogiste, hoy no sales, porque no me queda claro el por qué, sino decirle, pues veo que esto no ha quedado claro, no podemos dedicarle tiempo ahorita a otra cosa. Entonces, esta tarde te vas a dedicar a reflexionar sobre eso, vamos a platicar sobre esto y entonces ya mañana veremos qué sucedió. Ah, mira, papá, ya comí, mira, ya recogí todo. Ay, hijo, veo que ya quedó clara esa situación. Hoy sí vas a ir a jugar, perfecto. Entonces, estamos muy bien. ¿En el chat tenemos algún comentario extra que tengamos? Bueno, pues por acá también comentaron ahorita sobre los límites o las reglas en casa. Comentaban que a la hora de comer pues no había teléfonos y que la persona que lo comenta se incluye, ¿verdad? Poniendo el ejemplo que si le marcan del trabajo tampoco contesta. O bien otra persona también comenta pues la cuestión de tender la cama o que la ropa pues siempre va en el cesto de la ropa sucia y no se permite poner la ropa en todos lados, ¿no? Que son puros límites que nos están protegiendo, ¿verdad? ¿Cómo le puedo decir a mi hijo? Ah, pues el orden es un valor muy importante. Desde pequeñitos, por ejemplo, 3 años, 2 años, 4 años, ellos no van a recoger los juguetes solos. Yo los voy a acompañar en el proceso. Y les voy a decir, oye, es muy importante el orden, porque cuando quieras volver a buscar las cosas, ahí van a estar. Y esa es la razón por la que ordenamos todo, porque además no nos caemos cuando pisamos, no se nos pierden las cosas y resaltamos todo lo positivo de la organización. Pero no digo, recógelos porque si no los voy a tirar a la basura porque yo digo, porque no me queda claro cuál es el valor que estoy protegiendo en esa situación. Entonces, pues, los invito a pensar que un día de crianza a la vez y les estamos construyendo el futuro a nuestros hijos y a nuestras hijas. Si tú tienes más interés de saber cómo fortalecer tus competencias parentales, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales de Infancia Plena. Ahí tenemos nuestros datos de contacto, donde puedes con mucho gusto acercarte. Tenemos además nuestros clubes de lactancia,
nuestra información de parentalidad y de lectura en la primera infancia. Espero que la información que vimos el día de hoy sea de utilidad para todas y todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia y que tengan una excelente tarde.